Hoy se toma un café con Claudia Julio Bófano. Tiene 54 años, es ex cura católico y presenta su libro Conocerme me hizo libre. Bueno, el título ya lo dice todo, ¿no? Dice bastante, ¿no? No es poca cosa sentirse libre. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, libre. El título fue lo último que elegí después de 2 años y medio que me llevó escribir este libro. 2 años y medio donde tuviste que buscar en zonas oscuras de tu pasado, ¿no? Porque vos mismo has contado que fuiste víctima de abuso, que te costó mucho encontrar tu identidad y que finalmente pudiste blanquear tu condición sexual. Pero entonces llevó un proceso de muchos años dolorosos, ¿no? El haber escrito este libro habrá removido esas zonas. Muchísimo más, porque no es el acto de escribir racionalmente, sino es la opción de contar mi proceso, que son mis incoherencias, también mis encuentros y desencuentros con la conciencia, es lo que a mí me iba pasando, cómo me iba sintiendo, lo que iba pensando. Entonces, ustedes decían al principio, hay gente que está nerviosa. Yo no hago este libro para escrachar a nadie, cuando lo lean se van a dar cuenta. Yo hago este libro para contar lo que a mí me fue pasando, y si hay alguien que se expone, soy yo, porque cuento mis intimidades, mis incoherencias, para que se entienda lo que iba sintiendo, lo que iba viviendo, lo que me iba pasando de aquel joven de Paysandú que descubrió un Jesucristo del lado siempre de las personas con los derechos más vulnerados, a encontrarse con una iglesia, institución jerárquica en el Vaticano que poco tenía que ver con eso. Y sí, yo hablo de muchas iglesias católicas dentro de la iglesia católica, como de otras iglesias, porque la mayoría de la gente es gente de buena voluntad y que hace cosas maravillosas, curas, monjas, laicos, laicas, pastores y de otras iglesias. Por esto estas cuestiones son noticias. La mayoría de la gente son buenas y hacen buenas cosas, y eso no es noticia. Lo que es noticia es cuando saltan otros aspectos. Ajá. En ese doble discurso que vos contás acá en el libro, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia, por ejemplo, en Roma? Vos contás cosas fuertes, ¿no? Hablas de la homosexualidad instalada en los cardenales y en los curas y a todo nivel de la Iglesia Católica, de los papas para abajo, y ese doble discurso de un homosexual que después es homófobo para la sociedad. Esto de algún modo le quita crédito a una institución como la Iglesia, tan potente, ¿no? Para tantos seguidores, millones de seguidores en el mundo. Le quita crédito si nos quedamos con esa hipocresía. Si nos ponemos a cambiar, porque acá la cuestión es, y le pasa a todas las sociedades, es que nos cuesta ver algunas cosas que están bajo nuestra vista. Hay que tener coraje para ver, como dice Jesús. Ajá. Nos cuesta y tendemos a ocultarlo, y tendemos a enojarnos con los mensajeros y no con el mensaje, porque hipocresías tenemos todas las personas, porque hipocresías hay en las sociedades. Hablemos de otros temas si queremos, hablemos de cuestiones que han saltado y se han ocultado en Uruguay, que no solo tienen que ver con la Iglesia Católica, sino con otras instituciones. Entonces, quizás la sociedad, como sociedad, debemos preguntarnos por qué nos cuesta cuestionarnos sobre algunos aspectos, por qué tendemos a negarlos, a taparlo, ¿no? Ah, vos encontraste la fe, te ordenaste sacerdote, ¿tá? Después vino todo el tema de tu sexualidad, de permitirte ser lo que sentís, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Y eso después fue lo que te alejó de la iglesia, el hecho de ser homosexual, el hecho de declararte persona gay. ¿Eso te llevó a apartarte de la institución o no? Bueno, digamos o todo lo vivido después. Digamos que hay todo un proceso, ¿no? El proceso. ¿Hubo presiones en ese sentido? Cuando uno habla de salir del closet, ¿no? Sí. La imagen de salir del closet que usamos mucho los gays, pero todas las personas tenemos muchos closets, muchos armarios, significa asumir y decírselo a alguien. Primero tenés que decírtelo a vos mismo. Entonces yo voy contando lo que a mí me iba pasando desde adolescente, desde niño, ¿no? Lo que me iba pasando con eso, que estaba totalmente oculto. ¿Por qué? Porque además después entro a una institución que te dice que eso es pecado, que eso no es natural, que eso es una perversión.
pero yo era el elegido de Dios porque Dios te elige para ser cura, para que lo representes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba en mí con eso que iba sintiendo? Primero me lo tuve que decir a mí. Cuando estaba en el noviciado, ya con 20 y pico de años, dije, no hay caso, soy homosexual. ¿Ah? Ahora tenemos muchos avances, ahora sabemos que es una orientación, que no es que un día de mañana te levantás y decidís eso. Lo sabemos desde el punto de vista científico también. Después de decírtelo a vos mismo, se lo tuve que decir, se lo quise decir a otra persona, porque cuando vos te consagrás a Dios y querés dedicar tu vida para eso, y lo querés dedicar en serio, y yo trataba de hacerlo en serio y con total honestidad, y con mucha ingenuidad además, ¿ah? Te encontrás con una institución donde, en definitiva, y esto estoy hablando como de muchos años y ahí explico el proceso, te dicen, no importa con quién te acuestes, lo que importa es que no se sepa. Entonces en mí iban empezando a pasar esas cuestiones como ruidos, como diciendo, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que yo quería. Y sí que yo viví hipocresías y dobles discursos también, como critico. Claro, ahora vos, yo te vi en Santo y Seña contar cosas que realmente son abrumadoras, ¿no? Para alguien que de repente cree en los discursos de la iglesia y todo lo demás, ¿no? A vos te tocó transitar situaciones de relaciones con sacerdotes y con cardenales, relaciones sexuales, ¿no? Donde vos contás que en la intimidad se reían del Evangelio, por ejemplo. Sí. Y eso claramente es una falta de respeto a todo creyente también, ¿no? Eso es lo que a mí me fue pasando, ¿no? Porque acá la cuestión no es por si te acostás o no te acostás entre adultos mientras sea consciente, porque hay abuso de poder también entre adultos, ¿no? Acá la cuestión es, ¿por qué no se escandaliza esto si un cura se acuesta o no se ¿Y acuesta? vos cómo llegaste a vivir estas experiencias en Roma? Porque viajaste porque tenés familia allí, pero te fuiste integrando a un colectivo. Porque los jesuitas me ofrecieron irme a ¿Cómo estudiar. llegás a estar dentro de un mismo cuarto con un cardenal? Ya sabemos haciendo qué, no es necesario ser muy explícito, porque la verdad que pueden leer el libro si realmente quieren conocer a fondo todas esas experiencias, ¿no? Sí, que no es lo fundamental, ¿no? ¿Por qué no se escandaliza eso y no nos escandalizan los miles de millones de dólares que están gastando para cubrir y para arreglar con las familias de víctimas de los abusos, sexuales, ¿no? Pero sí, llegar y vivir en Roma, para mí Roma es uno de mis lugares en el mundo, me abrió, me cambió la vida. Y me cambió la vida en todos los sentidos, ¿no? Es decir, vos transitaste la promiscuidad también. Sí, en muchos aspectos sí. ¿Y por qué lo hiciste? Lo hice porque era fácil, porque tenía una cantidad de hormonas acumuladas, de represiones de muchos años, y porque pensé en ese momento que estaba bien, hasta que me di cuenta que no tenía nada que ver con lo que yo quería, que había una versión mejor de mí mismo, que ¿Y no te crees sobre todo cuando se reían de mi fe, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿no te generó un conflicto con el Jesucristo? ¿Con el Jesucristo que vos creés? ¿Vos creés en Jesucristo? Con el Jesucristo en el que yo creo, no, me generó un conflicto con la institución. De hecho, yo dejé de ser cura, ¿ah? En el sentido, dejé la institución de la Iglesia Católica. No dejé de ser cura en el aspecto técnico de haber firmado la reducción al estado laical. Yo sigo siendo cura en ese sentido para el derecho canónico. Es todo un tema ese, ¿no? Yo dije, yo tengo una crisis con la institución, no con mi vocación, no con mi fe. El Jesús en el que yo creo no tiene nada que ver con eso que yo descubrí. Y no quiero generalizar, porque hay gente maravillosa en todos lados y que se la juega por las personas con los derechos más vulnerados. Julio, vos decís que escribiste este libro no para denunciar y poner nombres y apellidos, ¿no? De hecho, no los pongo. Sino es para justamente llevar conciencia a la opinión pública del tipo de iglesia que está instalada en este mundo, ¿no? Porque no siempre fue así la iglesia. Pero no solo el tipo de iglesia, es el tipo de sociedad que tenemos en general. Sacámonos un minutito de la iglesia y pensemos en tus partidos políticos, en tus sindicatos, en tus
sus familias. Pensemos en lo que está pasando ahora, las denuncias del Comité Olímpico de abusos sexuales y otros abusos, acosos laborales, acosos sexuales. ¿Qué hacemos como sociedad? Lo negamos, decimos que no, lo minimizamos. Hasta investigaciones del FBI en ese caso han minimizado la investigación. Entonces, ¿cómo queremos ser como sociedad? ¿Queremos ser una sociedad que cubre estas cosas o queremos poner las cartas sobre la mesa y elegir? Es un llamado al activismo en todas las áreas, en todas las áreas vulnerables. Yo soy un militante de los derechos humanos, antes que nada. Como cristiano, creo que el Cristo en el que yo creo estaría en todas estas luchas. Ahora, ¿vos recibiste amenazas por esto? Porque son cosas muy fuertes. Estamos hablando de una institución que tiene mucho poder. ¿Esto no te trajo ningún tipo de problemas, presiones, complicaciones? Porque más allá de que vos no das los nombres y los apellidos, estás contando con lujo de detalles situaciones que son vergonzosas. Pero investiguen, porque yo doy datos de Vos otras tenés marcadas algunas cosas. ¿Por qué marcaste? Doy datos de otras investigaciones. ¿Qué marcaste ahí? Y yo voy marcando, no sé, canciones que uso. Pero ahí en porque las también hay páginas. mucha música acá. Yo el que da datos es Martel, en el libro de Sodoma, con nombre y apellidos y una investigación de muchos años. Donde yo también me voy basando. Yo también hice mis investigaciones, pero me baso en otras investigaciones. Porque aquí también tiene que haber un respaldo jurídico. Mi intención no es salir a escrachar, salvo a los abusadores y pedófilos. Con eso no tenemos que negociar, con eso no tenemos que transar, a eso tenemos que meter los presos. Ahora, ¿y el Papa Francisco no trajo una apertura a la Iglesia? Es decir, ¿no trajo nuevos aires a interpelarse de otra manera, a una Iglesia más abierta, donde se puedan permitir otro tipo de relaciones que no sean solamente las heterosexuales? El Papa Francisco lo que trajo es una gran estrategia de marketing para hacernos creer que es mucho más bondadoso y misericordioso de lo que es. Y en eso es experto Francisco. Francisco, que es el Bergoglio de Argentina, el que estuvo luchando y poniendo toda la estructura de la Iglesia Católica de Argentina, que es muy distinta a la de Uruguay, porque gracias a Dios en Uruguay la Iglesia está separada del Estado, pero eso no quiere decir que no tenga incidencia. Las iglesias tienen mucha incidencia en nuestro país. ¿Vos lo conocés a Bergoglio? Sí, lo conozco. Por eso que hablo del Bergoglio de Argentina. Investiguen un poquito, busquen lo que hacía, lo que decía y lo que sigue diciendo Bergoglio. A los homosexuales nos tiene entre las personas como depravadas, pervertidas. Ese es el catecismo de la Iglesia. Él dice, ¿quién soy yo para juzgar a los gays en un avión a periodistas? ¿Por qué no se lo dijo a los jóvenes que estaban en la marcha, en el acto mundial de los jóvenes? Quizás hubiese ayudado a liberar a alguien. Se lo dice a los periodistas en el avión porque sabe que después van a salir los titulares y nadie va a investigar. Bueno, yo investigo y explico quién es Bergoglio. Y por supuesto que Bergoglio también tiene sus enemigos. Yo conozco muy bien la interna de la Iglesia. Y sus enemigos mucho más conservadores. ¿A Bergoglio le constan todos estos relatos de orgías y de desbundes y de consumo de cualquier cosa y relaciones homosexuales y de abusos? ¿Le consta? Bueno, yo no puedo responder por Bergoglio, pero yo creo que sí. ¿Se hace la vista gorda a todo eso? Yo creo que sí, porque es parte del sistema, ¿no? Porque estamos hablando de un proceso que atraviesa casi todas las organizaciones, ¿no? Estamos hablando de construcciones culturales y en este caso en nombre de un Dios que es padre, macho, blanco, heterosexual, y eso oprime a las mujeres, oprime a la diversidad, oprime a las niñas y adolescentes, y que se tapa y se barre bajo la alfombra, eso está más que demostrado. Y Julio, ¿qué le decís el que seguramente hay mucho televidente en este momento que es católico, apostólico, romano y que va a la iglesia y que le reza y que no sé qué, que estará diciendo que vos sos un delincuente? Mira, a mí me han dicho de todo. La libertad es no tener miedo, pero te puedo decir que es muchísimo más la gente que me apoya. En este momento, y hoy recién en la presentación oficial del libro, se agotó la primera edición, yo tengo más de 200 víctimas que se han contactado conmigo. ¿Por abuso? Por abuso. Que me han dicho, nunca se lo había dicho a nadie.
yo las entiendo que no confíen en nadie, entiendo que tengan vergüenza, entiendo la culpa, porque yo lo vivía eso siendo niño, porque yo lo bloqueé en mi memoria. Entonces, si se enojan, les digo, bueno, investiguen, lean el libro, van a ver que no es un libro para escrachar, es un libro para ayudar a pensar y a liberar. ¿Pero vos lo viviste siendo niño en el ámbito de la iglesia o en un No, ámbito... en mi caso fue con un entrenador de fútbol. Ajá. ¿Tá? Después sí tuve también ámbitos de abusos y distintos tipos de abusos dentro de la Iglesia Católica. Pero fundamentalmente en mi caso fue cuando yo tenía 8 años y estaba jugando al fútbol, jugaba al fútbol, que el entrenador me dijo, tenemos que sacarnos las medidas para el short, y ahí empezó la dinámica de abuso y de violaciones. Y yo era sobresaliente en la escuela y ese año pasé sin nota y mi madre se enojó con la maestra y me cambió de escuela y mis padres no pudieron darse cuenta de lo que estaba pasando. Yo no pude pedir ayuda seguramente. Por eso es que tenemos que estar muy atentos estaban hablando antes de lo que hacen los niños, niñas y adolescentes en las redes sociales. Estemos muy atentos a esto, estemos muy atentos a los mensajes que mandan, porque no solo son sujetos de derechos, sino que de algún modo van a intentar pedir ayuda. Y esto no quiere decir ahora desconfiar de todo el mundo. Quiere decir que el abuso sexual en Uruguay, que generalmente lo cometen varones, entre el 87 y el 90% se da en ámbitos intrafamiliares, según los datos del CIPIAP, del INAU. Eso significa en aquellos adultos que el papá o la mamá confía, no necesariamente familiar significa papá, mamá, tío, abuelo, que también pasa. Vos confiás y el niño no tiene las herramientas, por eso es que tenemos que estar atentos. Entonces, a los católicos, a los cristianos, a las cristianas que se enojan conmigo, yo les digo, bueno, transformen ese enojo en energía para cambiar y hacer la iglesia que queremos. ¿Vos te sentís católico? Yo soy católico. Yo soy el católico de un Jesús que encontré desde joven y que no tendría ninguna duda en este momento de estar del lado de las víctimas, que no estaría negociando con las familias por plata para que esto no salte, que no tendría una imagen errónea de institución y de salvar esa percepción, ¿tá? Que no te mandaría a ocultar o a callar, que no ocultaría datos e encubriría curas pedófilos o abusadores como hizo el obispo Jaime Fuente de Minas, al cura que ahora vamos a meter preso. Vamos a hablar, hay que empezar a sacar estos temas, así como Operación Océano, así como tantas otras cosas, porque en Uruguay no somos la excepción y no ha saltado. Sí, en el Uruguay todas estas cosas suceden y también suceden en el marco de la iglesia, ¿no? De hecho, lo acabas de decir. Pero no solo en la iglesia, sucede en todas las organizaciones e instituciones. Sí, por supuesto. ¿Existe un grupo de ex curas que están, digamos, dando la misma pelea? Tenemos un grupo de ex curas católicos, sí, ex curas de Uruguay se llama, donde, bueno, de alguna forma ese grupo es representativo de la iglesia, en el sentido que más o menos, así como hay distintas corrientes en la iglesia, también lo hay en ese grupo. ¿Pero son ex curas todos por haber pasado por una situación de abuso no, de identidad sexual? No. Son ex curas y el 97% son heterosexuales, sí, casados con mujeres, porque los gays siguen adentro. Porque es mucho más fácil ser gay, tener una vida gay y vivirla dentro de la Iglesia Católica que salir. Porque el cura que tiene vínculos y relaciones sexuales, que no es lo mismo que la intimidad con una mujer, también explico todo eso y las consecuencias que tiene el no trabajarlo, el no asesorarte, el tener formadores que no están preparados. Hay un momento en que la mujer te dice, bueno, elegí, o seguís siendo cura o hacemos otra cosa, o quedé embarazada. Claro. Entonces, por eso que la mayoría de los curas que dejan son heterosexuales. Seguro, y muchos eligen el sacerdocio para poder tapar su identidad sexual. Bueno, eso es una de mis hipótesis y también por eso la mayoría de las crisis vocacionales que tenemos ahora en el mundo coinciden con las aperturas que hay en la diversidad sexual. Ya no es necesario meterte de cura para ocultar eso. Julio, ¿cuál fue la situación más abrumadora que te tocó vivir?
La situación más abrumadora fue, hay una foto ahí mía de niño de 9 años donde yo ahora veo en esos ojos tristes que dicen todo lo que estaba pasando y no haber podido pedir ayuda, no haber sabido, o que los adultos que me rodearon no se dieron cuenta. Es decir, crecer con personas que no pudieron ayudarte, asumir eso es muy difícil. ¿Vos sos el chiquito? Sí, soy ese. ¿Y ese es tu hermano? Ese es mi hermano Marcelo, Ujú. que está viviendo en Paysandú, y lo saludo. Y después de empezar a hacer terapia, de haberlo bloqueado durante tantos años, por eso el capítulo 20, que es donde empiezo a contar del abuso, digo, el abuso sexual está en la lista de las cosas que jamás me sucedieron. Voy descubriendo que hubo otros abusos antes, cuando tenía entre 4 y 5 años. ¿Tá? Y volví a Paysandú a enfrentarme con mis abusadores. A uno lo habían asesinado porque seguramente alguien se vengó, porque los depredadores son expertos en detectar tus debilidades y no le hacen esto a una persona, se lo hacen a muchos. Al otro sí lo pude enfrentar y me respondió desde la cobardía, porque los abusadores y los pedófilos son conceptos diferentes, son cobardes, en la cobardía de decirme, pero a vos también te gustaba. Y yo tenía entre 4 y 5 años. ¿Ah? Bueno, en eso no voy a negociar con nadie, en eso tenemos que transar. Y voy a pasar el número... ¿Estás en paz ahora vos? Yo totalmente, Bueno. pero tengo que seguir haciendo terapia, porque son más de las 200 personas que me piden que las ayude, Sí. y las voy a ayudar, voy a crear Pasame, crear una fundación. Ajá. La única institución en donde yo les digo que confíen, no confíen en las iglesias, confíen en la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía. Ahí les van a informar, los van a asesorar sobre qué pueden hacer. 091 50 75 31. Muy bien. Hay asesoramiento. Tenemos que cerrar. Queda la invitación a leer este libro y vas a hacer una presentación oficial y ya está en las librerías para poder acceder a esta lectura. Hoy a las 19 horas por todas las redes de Planeta la pueden seguir, porque además hay canciones, hay música, porque Bueno. la música sana el alma también. Julio, gracias A ti. por haber venido. Ha sido un placer conocerte.